Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos esta tarde de viernes? Que vamos a hablar de nutrición, de todo lo que tiene que ver con la nutrición, el deporte, la vuelta al deporte. Vamos a esperar unos minutitos que se vayan sumando. Yo mientras voy a ir colocando el título de la reunión, así todos sabemos de qué se trata y quiénes estamos. Bueno, ahí estamos. Ahí ya colocamos el título de la charla. El invitado de hoy va a ser Luciano Espena, que es un nutricionista conocido por muchos de ustedes, un nutricionista que tiene muchísima experiencia en lo que es la nutrición deportiva de alto rendimiento. Él trabaja con varios seleccionados y varias federaciones nacionales, como la de hockey, la de básquet, en la asociación de tenis. Es el responsable de diseñar todos los planes nutricionales de estas asociaciones, de algunos deportistas profesionales también, tiene experiencia en fútbol, así que hoy vamos a tener una charla súper interesante con él. Aprovecho estos minutitos mientras se van sumando algunas personas más para contarles o para sugerirles que la Subsecretaría de Deportes, a través de este medio de Instagram, de los vivos de Instagram, tiene un montón de actividades durante la semana, así que los invito a que puedan participar y disfrutar de esas actividades. Y también aprovecho para agradecerle a toda la Subsecretaría de Deportes por este espacio que nos dan y por darnos siempre el apoyo para que podamos difundir todos estos conocimientos, estas sugerencias, que podamos tener también este espacio para compartir con otros profesionales que se sumen y que hagan sus aportes. Así que, como siempre, súper agradecidos a la Subsecretaría. Creemos que desde este espacio podemos lograr convocar a profesionales y poder generar un espacio de compartir, donde podamos compartir conocimiento y podamos transmitirlo al resto de toda la población que hace deportes y que trabaja en el deporte en la ciudad. Así que bueno, yo ahora voy a ver si está Luciano por acá, que acá lo veo, lo voy a invitar a participar y así ya de a poquito vamos a empezar con el tema de hoy, a meternos en tema. Luciano, Hola Dieguito, ¿cómo andás? Buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, Bien, bien. gracias. Bueno, gracias a vos, gracias a usted. Ahí estamos, a ver, ahí te escucho. Ahí ¿Me estás. escuchás? Ahí Ahí va. sí, se había cortado un poquito, pero ahí volviste. Muchas gracias, Subsecretaría de Deporte, por la invitación. Es un placer para mí estar acá, Dieguito. Bueno, para nosotros también, y agradecerte porque siempre estás a disposición y con buena predisposición para que podamos un poco charlar todos estos temas que es de sumo interés para la población general, para toda la población que hace deporte en el ámbito de la ciudad, para la gente, para los profesionales, para el equipo de profesores y la posibilidad que nos da de compartir con vos todo lo que vos sabés y todo lo que vos podés aportarle un poco a esto que nosotros queremos, que es difundir las ciencias del deporte para que tengamos una práctica de actividad deportiva de mejor calidad en la ciudad.
Bien, bien. La verdad que también en el marco de toda esta incertidumbre que nos rodea a todos nosotros con lo que ocurrió, hay muchas cosas que incluso nosotros, los profesionales de la salud, que hace años que estamos en el área, desconocemos o no tenemos todavía el manejo de cómo manejarnos ante esta situación, porque también estamos aprendiendo ante algo que es novedoso para todos. O sea, es novedoso para el deportista recreacional, es novedoso para el deportista de élite y es novedoso para nosotros que trabajamos con ellos. Sí, es verdad. Y, y como les pasa a todos, vamos un poco aprendiendo sobre la marcha, sobre esto que nos pasa, que es una experiencia única. Digo, nuestra generación es algo que no vivimos y tampoco tenemos, eh, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cómo manejarlo ahora y tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, lo que está bueno es que en el ámbito de los profesionales podamos ir diseñando estrategias para poder, cuando sea el momento, salir de esto lo mejor posible. Sí, bueno, es un poco la idea. Yo creo que si Dios quiere y las cosas se prestan como para poder ir saliendo, hay algunas herramientas que cada uno de nosotros desde diferentes áreas podemos empezar a tratar de trabajar de mejor manera para ofrecérsela al atleta o al deportista recreacional y que a partir de ahí los condicionantes para el retorno sean menos dañinos que en otro escenario. Lo que pasa que, bueno, por lo pronto seguimos siendo prudentes también de lo que vaya a ocurrir con esto de ir liberándonos o no para la práctica deportiva. Sí, también la importancia de poder todo esto trabajarlo en equipo, porque la verdad es que es un parate en tiempo muy largo. O sea, son 2 o 3 o 4 meses de no actividad y la vuelta requiere de una estrategia de vuelta, tanto para el deportista amateur como para el deportista profesional. Y no solo con una única mirada de una profesión, sino con una mirada multidisciplinaria que abarque un poco todas las áreas, porque como hablamos la vez pasada y como hablamos en algunas oportunidades, digo, los riesgos de una vuelta a la actividad repentina, sin control, son grandes. Digo, quizás hay situaciones de mayor riesgo o enfermedades o patologías de mayor riesgo y otras más simples, pero bueno, todo ese universo lo tenemos que contemplar y tratar de trabajar y de prevenir de la mejor manera. Sí, yo lo que no sé, Die, cuál va a ser el riesgo funcional de cada sujeto, o sea, cómo va a estar adaptado ese riesgo a cada sujeto, porque creo que un poco lo que nos pasa a cada uno de nosotros es leer la situación desde nuestra área, a vos como kinesiólogo, a mí como nutri, al médico del deporte como médico del deporte, y uno va más a su área o se encapsula más en lo numérico, pero después la realidad es que cuando tiene que amalgamar a la funcionalidad del retorno, todas esas cuestiones, hay que ver cómo se encuentra el sujeto para tratar de llevar adelante ese proceso de retorno. Porque vos tendrás tus tips, yo tengo los míos, el médico del deporte tiene sus tips, pero después hay un sujeto que es el que recibe toda esa información y la tiene que trasladar, ¿sí? A lo que es, digamos, su organismo y ver cuál es el proceso, digamos, que adapta para el retorno, ¿no? Sí, además, teniendo en cuenta que todas las personas, como vos decís, absorben diferente, absorben diferente este parate y también la vuelta a la actividad y después la competencia. Entonces, no hay una única receta. eh, por eso nosotros lo que sugerimos es que la gente se pueda apoyar ahora más que nunca a los profesionales o que puedan escuchar a los profesionales. Por eso estos espacios de comunicación donde nosotros podemos hablarle de primera mano a la gente, a los deportistas recreativos, y llegarles con algunos consejos y con algunas sugerencias, me parece que es interesante para esta etapa que se viene. Bueno, bueno, gracias por la invitación y por eso estamos acá para tratar desde mi lugar y mi área, poder dar un poco de luz para poder contribuir un poco al retorno progresivo y a cuestiones que tengan que ver con algo que nos aqueja a todos, ¿no? Sí, un área súper importante. Nosotros desde nuestro espacio en la Subsecretaría de Deportes y la ciudad, y también un poco hablando desde el programa Buenos Aires Ciudad Activa, la nutrición ocupa un espacio enorme, un espacio muy importante también en lo que es la salud de la población
y hacia dónde apuntan las políticas públicas de gobierno en cuanto a salud y bienestar de la gente, la nutrición ocupa un rol importantísimo. Y hoy Así que creo hoy, que Hoy creo que el rol y un poco más la visión de lo interdisciplinario a nivel de políticas públicas es tratar de trabajar en bloque porque si no vas quedando un poco afuera del sistema. Las grandes ciudades del mundo están trabajando de forma mancomunada a través de un proceso, digamos, que involucra a todas las profesiones. Involucra al preparador físico, involucra al nutricionista, involucra al médico, involucra al psicólogo, involucra al kinesiólogo. Entonces, en la medida de que nosotros no nos podamos articular como partes, es difícil poder trabajar en este complejo proceso de adaptación al deportista, que en definitiva son todas herramientas que se va a llevar el sujeto que intenta ser un tanto más activo, no más que eso. sí, y sobre todo que las grandes ciudades tienen el gran problema de las enfermedades crónicas no transmisibles, que hoy es la causa más importante de muertes en las grandes ciudades. Y una de las causas de las enfermedades crónicas no transmisibles es el sedentarismo y y los malos hábitos de alimentación. Por eso creo que el rol de la nutrición en la salud de la población, en la salud deportiva y en los hábitos de calidad de vida es fundamental. Si sabés que me encanta, la otra vez lo comentaba, que estaba leyendo un artículo que me encantó, que hablaba de la pandemia dentro de la pandemia, referida a esta Claro, cuestión ligada a toda la problemática de la obesidad, el sobrepeso, que se incrusta, digamos, en otra problemática aguda, que hoy por hoy es aguda, que no sabemos qué va a ocurrir con esto, pero es meterse en el foco de pandemia dentro de una pandemia aguda que nos está quejando, pero que en definitiva también esta pandemia nos lleva a estar un poco más limitado en cuanto al movimiento, cuando la forma de poder salir de la pandemia anterior tiene que ver con el movimiento, ¿no? Y bueno, estamos en ese proceso hoy. sí, y nosotros lo que siempre buscamos, porque la persona que se mueve, hace actividad física y es una persona activa, quizás no hay que estimularla mucho y a lo mejor sabe cómo cuidarse, cómo volver al deporte, qué es lo que tiene que comer, cómo se tiene que hidratar. Pero nosotros lo que buscamos es que ese 50% de la población que no hace actividad física, que no come bien, que no tiene buenos hábitos, contagiarla para que entre en el grupo del otro 50% que consideramos una población activa. Tal Entonces me cual. parece que a todo ese universo de gente, que es un montón, nosotros tenemos muchas cosas para decirles y para estimularlos a que hagan una vida más saludable. Bien, por eso, así que en todas las herramientas que podamos contribuir, Dieguito, bienvenido sea. Bien. Bueno, podemos ir metiéndonos un poco en el tema que nos toca hoy y que te Perfecto. convocamos y nada, queremos aprovechar toda tu experiencia, que es el tema de un poco esto que hablábamos recién, de la nutrición, de los hábitos saludables, de cómo influye la nutrición hasta en la producción de algún tipo de lesión. Entonces, me parece que tenemos un abanico enorme para que hoy podamos charlar de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que vos hacés. Y a mí me gustaría un poco empezar con una pregunta o un planteo que tiene que ver con vos qué considerás de interés o cuál es el aporte principal que la nutrición puede hacer para el retorno de un deportista tanto recreativo o amateur como un deportista de élite. ¿Cuál sería el aporte de la nutrición? Mira, a ver, yo creo que ahí tenemos que hacer dos lecturas. Una primera lectura va a tener que estar dada sobre, vamos a tratar de pararnos en deportistas que son más recreacionales y en la base del sujeto que seguramente previo a la pandemia estaba haciendo algo de actividad física. El primer punto de interés por parte de nosotros va a tener que ver con el poder llevarlo al punto previo a lo que fue la pandemia. Lo que pasa es que había muchos que incluso antes de la pandemia, por ahí no venían haciendo muy bien las cosas respecto al tema de lo que respecta a la nutrición en relación a lo que es la actividad física. O sea, hay una cuestión muy ligada al movimiento que tiene que ver con esto de mejorar un patrón estético en donde mayoritariamente se busca entrenar mucho o entrenar bien, ¿sí? Y tratar de reducir el consumo energético porque lo que buscamos es tratar de, en esa diferenciación de gastar calorías y de recortar calorías, bajar un poco el tejido adiposo y bajar la grasa y a partir de ahí mejorar un poco la estética corporal, que es el gran foco por el cual
muchos de los que son deportistas recreacionales hacen actividad física. ¿Qué ocurre acá? Muchos cuando eligen hacer un tipo de actividad física de esta índole, lo que hacen es no contribuyen energéticamente como corresponde para tratar, ¿sí?, de sostener esta demanda energética. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo que hacer una actividad física y no le doy a mi cuerpo el combustible que necesito para poder sostener esa actividad, lo que estoy haciendo es probablemente de forma aguda contentarme y mentirme, porque probablemente en una primera etapa lo voy a poder hacer, pero a los primeros 10, 15 días que yo comencé con esta práctica, no voy a poder sostener ese ejercicio. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto para el retorno después de este parate, como en algún otro momento de la vida, nosotros decidamos hacer actividad física, en lo primero que tenemos que pensar es en el contribuir energéticamente de combustible a nuestro cuerpo para que cuando nosotros podamos hacer actividad física podamos sostener ese gasto. Ahora, claro que cuando nosotros vamos a hacer actividad física, lo que queremos hacer es gastar energía, porque si nosotros Bien. gastamos energía y en ese gasto de energía podemos movilizar un poco de grasa y a partir de ahí mejorar la estética corporal, probablemente nos podemos ver mejor. Desde ahí, bárbaro, ¿sí? Sin ninguna duda que va a estar bueno. Pero siempre pudiendo sostener lo que hagamos, Diego. Y acá es donde nosotros tenemos que elegir siempre poder meter un hidrato de carbono de calidad previo a la actividad física y un hidrato de carbono de calidad y una proteína de calidad posterior a la actividad física para poder recuperar tanto la energía que gasté como el tejido que utilicé para que al día siguiente yo en esa recuperación pueda volver a repetir el gesto deportivo. Porque si yo arranco acá, ¿sí?, y no recupero nunca, para cuando llego acá, que es al séptimo, octavo día, de ninguna manera cuando quiero hacer el esfuerzo siguiente, lo puedo sostener. Entonces, nosotros un poco lo que tenemos que hacer es trabajar en un formato como que de supercompensación. Es decir, si queremos buscar mejorar nuestra composición corporal, siempre tiene que haber un gasto energético que domine al ahorro calórico del día, pero también tenemos que darle energía a nuestro cuerpo en formato de combustible para poder sostener este esfuerzo deportivo. No es gasto energía y no como, o entreno, entro en un vacío, no como, no recupero, no, porque eso es insostenible. Entonces, en el retorno, en lo primero que tengo que pensar es ver cómo yo hago algún snack previo y algún snack posterior, ¿sí?, para poder llevar adelante esta tarea. Ese snack va a tener que ver con el momento, porque si yo quizá justo la actividad física la hago después de la merienda o la hago después de un almuerzo, por ahí no hace falta que haga un snack previo. Puedo utilizar o a esa merienda o ese almuerzo de combustible para la práctica deportiva y quizás el snack lo hago solamente posterior. Pero siempre tengo que pensar en dos bloques de consumo, de pre y de post, para poder cubrir esta zona de entrenamiento que tengo en el medio. ¿Está bien, Diego? Está buenísimo lo que decís porque en definitiva, si bien lo que nosotros tenemos que buscar es un balance, si nosotros ponemos en la balanza, es verdad lo que vos decías, decís, si queremos bajar un poquito de peso, obviamente Yo tiene que tengo que estar un robar poquito un por poquito, yo tengo que debajo, robar un poquitito, pero un tenés poquitito, que yo no robar un puedo, poquito, no me puedo robar todo todos los días porque hay un momento en exacto. donde me quedo sin nada. Bueno, eso es muy importante porque en general la gente no sabe diseñar un poco esa balanza y entra en esto que vos decís, que es el déficit de energía. Ahora, vos decías, bueno, carbohidrato de calidad, proteína, y para que la gente entienda, ¿a qué te referís cuando decís eso? Bien, lo que pasa es que hay que identificarlo en función al momento. Si hablamos de carbohidrato de calidad y estamos hablando, por ejemplo, de un almuerzo, podemos hablar, ejemplo, de un arroz integral, alguna pasta integral, podemos hablar de polenta, podemos hablar de algún tipo de legumbre, como por ejemplo porotos, lentejas, garbanzos, puede ser papa, puede ser batata. Esos son alimentos que pertenecen al grupo de los almidones y son los que aportan energía, ¿sí? Cuando hablamos de Bien, proteína y referimos a un tipo de almuerzo, generalmente vamos a la carne de vaca, carne de pollo, carne de pescado, carne de cerdo, huevo, queso, o pueden entrar también acá alguna proteína de origen vegetal que generalmente están aportadas básicamente por el patrón de las legumbres, ¿no? Pero eso referido a lo que tiene que ver con un almuerzo y no contemplando tanto a lo que tiene que ver con una merienda, porque si vos hablas de la merienda y hablas de, no sé, de un aporte de almidón, nadie va a merendar un plato de pastas o un plato de arroz o un plato de polenta, entonces ahí tenés que buscar un equivalente. En el claro. caso de las proteínas, el equivalente puede llegar a ser
un yogur, puede llegar a ser un huevo, puede llegar a ser un queso, puede llegar a ser la leche. Y en el caso de los almidones, podemos hablar de, no sé, pan lactal negro, pan lactal integral, galletas de arroz, tostadas de arroz, hacer algún pancake, por ejemplo, con avena y con algún que otro huevo y alguna fruta, entonces mezclamos ahí una proteína con un almidón. Es un poco darle una vuelta de tuerca a la preparación que nosotros hagamos, ¿no? Claro, porque viste que en general la gente va a entrenar, la persona que trabaja, aprovecha y va a entrenar o a la mañana a primera hora o a la tarde al final del día. Y quizás se levantó temprano, trabajó todo el día, no almorzó bien, y de ahí se va directo al gimnasio o a algún entrenamiento más de, no sé, de running o más aeróbico, y no tiene un buen aporte a lo mejor energético como para Tal cual. afrontar algún tipo de Y entrenamiento. por eso la idea es que si el deportista que va a comenzar una actividad tiene un vacío previo a esa actividad, a la realización de esa actividad, nosotros recomendamos que de forma, digamos, portable, pueda meter en su mochila, sabiendo que después va a hacer actividad física, alguna fruta, alguna barra de cereal, estas que son más naturales, que tienen como granola con miel, algún puñadito de frutos secos, ¿sí? También es fácil poder trasladar en algún tupper frutitas fileteadas o almohaditas de avena o pasas de uva, que son útiles para en formato de snack, utilizarlas previo a la actividad y que son cómodas también para trasladar. Ahora, si yo estoy en casa y de casa salgo a hacer una actividad, y es mucho más fácil poder hacer una merienda, no sé, con dos, tres rodajas de pan negro, con un poquitito de queso y palta, o queso, huevo, queso, miel, queso, mermelada, alguna que otra fruta, un puñadito de frutos secos, una infusión, y con eso ya salgo a la práctica de la actividad. Pero con Bien. combustible, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso es en cuanto al entrenamiento. Y todavía hay muchos, no hay deportes que hayan vuelto a la competencia, ni siquiera en el plano amateur, pero pensando en que a lo mejor dentro de algunas semanas, 3, 4, 5, 6, algunos deportes puedan retomar un nivel de actividad un poco más competitivo y más intenso, digo, ahí también, ¿qué se le podría recomendar? Y lo que pasa es que ahí ya cambia, porque cuando vos volvés supongamos que nosotros ya tenemos pautado un retorno a la normalidad, sea tanto a nivel recreacional como a nivel elite, en lo primero que tenemos que pensar es en monitorear un poco cómo está su composición corporal. Y cuando hablamos de la composición corporal, hoy por hoy para nosotros es sumamente importante no lo que ocurre con el peso, sino que lo que ocurre con los tejidos que tienen que ver con ese peso. Y cuando hablamos de tejidos, pensamos puntualmente en dos tejidos que son los más dinámicos, que es la masa adiposa, más bien la gente la conoce como grasa, no es lo mismo, pero básicamente como para que se entienda, iría por ahí, y la masa muscular. Son los dos componentes, digamos, que nosotros debemos de chequear para que a partir de ahí podemos ver cómo diseñar un formato de entrenamiento para lo que viene y un plan de alimentación que pueda también adaptarse a eso. Eso es una condición sine qua non en un deportista de elite y sería también recomendable incluso para un deportista recreacional. Corriéndome de algo que ya doy por sentado que tiene que ver con el apto físico, ¿no? Claro. Claramente que cuando volvemos a un retorno, independientemente del tipo de retorno que tengamos, el apto físico lo damos por descartado de que va a estar. Y como segunda instancia pensamos en esta cuestión de ver qué ocurre con la composición corporal. Tocaste el tema de masa grasa y bueno, durante todo este tiempo de parate es uno de los temas, digamos, más sensibles, me imagino, y de mayor consulta para ustedes también. Digo, la gente en general ha aumentado su peso corporal, me imagino, en función del aumento de la masa grasa. Y digo, y ahora en esto de volver y de empezar a moverse y de querer a lo mejor empezar a verse como antes, digo, cómo esto de ese retorno, o cómo debería ser, porque me imagino que debería ser de una manera ordenada y progresiva, para volver a la situación anterior. Sí, sí, lo que pasa que bueno, ahí es donde nosotros tampoco nos tenemos que desesperar, porque es inviable que cualquier deportista pueda tener su punto de retorno similar a lo que fue su punto de cierre. O sea, yo hoy por lo que lucho como profesional del área con mis deportistas, estamos hablando ya más de deportistas de elite, es tratar de que en la medida de lo posible no estén por debajo del peso con el cual cortaron. Porque si no están por debajo del peso,
probablemente es difícil que hayan catabolizado a nivel muscular. Entonces, créeme que por el contrario a lo que piensan todos, yo prefiero que tengan algunos kilitos de más, cosa Ah, de que mira qué esos bueno. kilitos de más rápidamente se pueden ajustar, que un sujeto que haya perdido 2-3 kilos de músculo. Porque por ahí ese retorno de 2-3 kilos de músculo tiene que ver quizá con el poder tener que trabajar 2-3 meses para volver a acomodar la historia. Y eso es mucho más complejo que perder esos 3-4 kilitos de grasa que puede tener de más un deportista, ¿no? Entonces, por eso no transitar con desesperación, y esto tiene que ver con cualquier deportista, el encierro y esta posibilidad de haber ganado algún kilo más. Si ganamos 3-4 kilos de más, no hay que preocuparse. Cuando podamos volver, seguramente con el gasto energético y con un buen recorte que sea adaptado a ese gasto energético, vamos a estar sumamente bien, ¿no? Está bien. Eso, ese, la verdad es un consejo y es un concepto que está buenísimo porque hay mucha gente también como que se empieza a desesperar y a lo mejor eh, entra también a tomar algunas cuestiones, a tomar algunas cosas que a lo mejor no son buenas para la salud y demás. Y ahí nos podemos meter en el tema de suplementación eh, y charlar un poco de lo que es, de lo que implica la suplementación bien utilizada, la suplementación mal utilizada, y charlar un poco de todo ese tema que creo que a lo mejor algunas personas viendo lo que les pasó durante estos 3 meses y viéndose de una manera, a lo mejor están tentadas a cometer algunos errores. Sí, lo que pasa es que la suplementación es muy vinculante a la panacea. La gente ve al polvito, ve al tarrito como algo que le va a dar una solución superadora al poder elegir bien o al poder modificar su patrón de consumo. Claramente lo más importante para cualquier sujeto, sea o no sea deportista, es modificar lo que le toca comer o no comer. Después hay suplementos que para algunos deportistas nos puede dar una ventaja diferencial por una cuestión de que a veces podemos solucionar de forma portable cosas que no podemos hacer con los alimentos. ¿Se entiende, Die? Pero no es tan fácil, o sea, no es tan fácil de que el sujeto lo pueda entender. O sea, lo ven, lamentablemente, lo ven como el polvo que les va a cambiar la vida. Y ahí es donde no hay que entrar en la desesperación de ir a buscar a ese suplemento como la solución a todos los males. Yo me quedaría más con el concepto este que te comentaba recién, porque cuando comenzó toda esta problemática, yo en la primera charla que tuve con varios de los chicos, porque nos juntamos, no sé, en los clubes, en las selecciones, todos estaban desesperados con esto de, uy, che, ¿qué va a pasar con el peso? Y empezaron como que a restringir más de la cuenta. Y yo lo que les pedía, desesperadamente, es que no restrinjan más de la cuenta, porque, o sea, tiene su daño el comer más de la cuenta y tiene su daño el restringir más de la cuenta. Hay que buscar un punto óptimo o un punto de encuentro entre el gasto y el consumo, ¿no? Claro, claro. Y hablando un poco de los que, esto que vos decías, ¿no? Que se pierde, algunos pueden haber perdido masa muscular, ¿no? Durante este parate que es bastante, puede ser bastante lógico y bastante esperable. Digo, desde la nutrición, ¿cuál es el aporte que se le puede dar a esas personas? Mirá, tocaste un tema sumamente interesante porque yo encima soy hiper respetuoso de mis colegas, los profes, que la verdad que en los últimos años creo que de forma conjunta venimos haciendo un gran trabajo, porque, mira, en algún momento se creyó que ir y matarse entrenando era la panacea para la mejora de la muscularidad, porque iba, lo veíamos, no sé, a Schwarzenegger y todos queríamos estar como él y ya. Y después, por otro lado, tomó tanto auge el tema de la proteína respecto a la ganancia de masa muscular que la gente viró y piensa de que por ahí, no sé, consumiendo la proteína como si fuera la espinaca de Popeye va a mejorar su estructura muscular. Y aquí hay que tratar de empezar a dar un poco de claridad. El primer punto que nosotros necesitamos para que la mejora de masa muscular en un sujeto se pueda dar es trabajar el músculo como corresponde. Y eso es una condición sine qua non para la mejora. Lo que pasa que después, nosotros, desde nuestro lugar, lo que podemos hacer es ofertar el combustible para que el sujeto, Claro, cuando trabaje de forma correcta, pueda hacer el desarrollo oportuno de esa masa muscular. Entonces, son dos cuestiones que quedan atadas, una a mano de la otra. Pero quiero dejar claridad en donde claramente la mejora de masa muscular tiene que ver mucho más con el entrenamiento que con el alimento, porque hay mucha confusión al respecto. Y en los últimos años, con esto de que la proteína y el hidrato de carbono de calidad se ha hecho determinante para la mejora de la masa muscular, la gente cree que tomando un suplemento, que comiendo más proteínas, que mejorando el consumo de hidratos de carbono de calidad, con esa ecuación va a desarrollar más estructura muscular.
Si nosotros no hacemos el ejercicio que tenemos que hacer y no tenemos una planificación de un profe que sea idóneo respecto a la estructuración de la mejora en la masa muscular, probablemente el sujeto se la pase entrenando de forma no correspondiente y esa mejora en la masa muscular nunca venga, porque tiene que ver con una correcta concordancia entre lo que uno prescribe desde lo alimentario y lo que desde el otro lado se realiza en cuanto a lo físico. Y ahí es donde obligatoriamente tenemos que trabajar de manera articulada. Y el tema de la suplementación también, vinculado al aumento de la masa muscular y demás, ¿qué puedes decir de eso? Sí, pero no es determinante. Quizá en algún sujeto en donde por una cuestión de practicidad, hay veces me quede cómodo a utilizar una proteína post-esfuerzo, y que generalmente muchos deportistas de elite, porque por una cuestión de traslado y demás se utilice, no quiere decir que cualquier hijo de vecino la tenga que tomar. O sea, nosotros acá, a ver, yo quiero que veamos, y esto lo vengo repitiendo bastante, al modelo, digamos, de alimentación como una pirámide, en donde en la base de la pirámide nosotros tenemos que tratar de poner las kilocalorías que nosotros necesitamos para realizar nuestro tipo de tarea. Después es importante el tema de la calidad, también es importante el tema de la redistribución, y en un punto de la pirámide se encuentra quizá la suplementación, que es ese granito de arena que nosotros podemos llegar a sumar en tanto y en cuanto las tres fases previas se hagan bien. Pero tomar el suplemento Claro. por sí solo no nos va a llevar a una mejora de la masa muscular porque ese suplemento esté vinculante a la ganancia de masa muscular. La proteína es vinculante a la ganancia de masa muscular. Los gainers, que son un combo, digamos, de hidrato de carbono con proteína, son vinculantes a la ganancia de masa muscular. La creatina es vinculante a la ganancia de masa muscular. Ahora, que sean suplementos vinculantes a la ganancia de masa muscular, no quiere decir de que obligatoriamente nos van a llevar a la ganancia de masa muscular. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar el músculo como corresponde y tener el combustible que nos permita, digamos, llevar a terreno ese vinculante de la ganancia de masa muscular, ¿no? Buenísimo, clarísimo. La verdad que súper claro. Y bueno, podemos ir dándole lugar también a algunas preguntas y a que la gente nos vaya haciendo comentarios y aportes, así interactuamos un poco también con Bien. lo que les pasa a los que están del otro lado y que quieren contactar con vos y que Bueno, pueden mira, aprovechar. ahí estoy leyendo que dicen los deportistas en el aislamiento por distintas razones entrenan mayoritariamente la fuerza. ¿Qué modificaciones en la alimentación deberían realizar? Ahí está, mira, esta pregunta es excelente para mí, porque está el falso concepto de que el deportista, por estar aislado, entrena menos o no entrena. Yo tengo un montón de deportistas que están entrenando la fuerza como no la entrenaron nunca. ¿Por qué? Claro. Vayamos a un terreno de deporte de equipo, que me toca trabajar en tres federaciones, en hockey, en básquet, en vóley, ¿sí? Hay un montón de, y bueno, y en fútbol también, ya te nombro cuatro deportes de equipo. Hay un montón de deportistas que durante su fase de competencia quedan atados solamente a entrenar lo que le solicita, lo que le demanda el deporte. Entonces, ¿qué pasa? No pueden entrenar en función a la especificidad de lo que requiere cada uno de ellos. Por ejemplo, en cuanto a la ganancia de masa muscular, si hay uno que lo tiene que tratar de hacer. Este momento fue ideal para que el que tenga que ganar masa muscular lo haga, diferenciando su trabajo de carga de forma adecuada en relación a lo que le va pidiendo el profe en su casa, o para el que tenga que recortar el tejido adiposo. Entonces, puede ser o una excusa para no entrenar, por esto de que no puedo salir y no me puedo mover, o puede ser el diamante de oro para empezar a pulirlo y para decir, bueno, son mis 2 o 3 meses para mejorar mi estructura muscular. Entonces, en este concepto hay un montón de deportistas que se han puesto a trabajar la fuerza, y esto es real y yo coincido con esa pregunta. ¿Y qué pasa? Cuando vos te pones a trabajar la fuerza, probablemente lo que vayas a necesitar es un mayor consumo de hidratos de carbono de buena calidad y de proteínas de buena calidad, y una correcta distribución a lo largo del día y una correcta distribución en el pre y en el post esfuerzo. Entonces, ahí hay que ser inteligentes con esa distribución, pero siempre tomar el concepto, digamos, de eje por el cual se va a realizar la actividad física. O sea, si vamos a trabajar la fuerza y vamos a querer trabajar en la hipertrofia y queremos buscar una mejora respecto a ese patrón de la composición corporal, bueno, quizá vamos a tener que comer más de lo que incluso comíamos antes cuando no la trabajábamos. Entonces, siempre todo queda atado a la individualidad de cada sujeto, Diego. Sí, por eso acá estás respondiendo a algo que alguien preguntaba, es si estaba la posibilidad de ganar masa muscular en estos momentos donde a lo mejor no puedes ir al gimnasio, no puedes competir y estás haciendo ejercicios en tu casa.
Sí, quizá yo ahí la única limitante no es algo que quiero responder yo porque soy sumamente respetuoso de todas las áreas y como no me gusta que opinen de un área que no tenga que ver con la Sí, lo nuestra, sé. tampoco, viste que en eso vos me conocés y yo soy re prudente. Lo único que sí sé, o que te lo puedo decir porque lo he leído un poco por lo que me cuentan los deportistas, que lo que se hace complicado, que aquel que no se preparó para trabajar la fuerza, no tiene las herramientas en la casa como para hacerlo porque hay algún punto en donde vos por ahí podés trabajar la fuerza con tu peso y después podés sumar algunos kilos adicionales, pero hay algún momento en donde ya se te corta esa cantidad de kilos que vos puedas sumar y si no tenés las herramientas es muy difícil de respetar ese patrón incremental que vos necesitás para trabajar la fuerza. Cuando se te acabaron los bidones de Ives y ya rompiste esa barrera, por ahí no tenés más para sumarle, y si no tenés las herramientas, se te complicó, ¿no? Es verdad, es verdad. Como que ahí es una Axel pregunta, limitante. sí. Axel pregunta, ¿en qué momento se recomienda el consumo de grasas? ¿En qué momento se recomienda? Para mí siempre. El tema es que el consumo de grasas tiene que ser de calidad. Y el gran problema que hay con el consumo de grasas, que últimamente han vinculado a las grasas saludables con la panacea de de la nutrición en general. Y yo lo que digo es, yo soy pro grasas, me gusta que el deportista coma grasas de calidad y me parece que son importantes y son vitales para el funcionamiento de nuestro organismo en un montón de cuestiones, pero la realidad es que hay que entender que hay un momento en donde las grasas, por más saludables que sean, si nos rompen el patrón calórico de consumo que nosotros tenemos que tener, ya, o sea, pasan de ser saludables a no recomendables, o sea, siguen siendo saludables, pero no necesariamente, si rompemos ese patrón calórico, son recomendables. Y por ejemplo, acá se me ocurren, no sé, dos cuestiones que son bastante populares en el último tiempo, que tienen que ver con la palta, no sé, con los frutos secos, que nos dan un pool, o no sé, el aceite de oliva, nos dan un pool de kilocalorías a partir de grasas que son saludables. Es decir, qué bueno, sí, qué bueno en la medida de que no rompes el patrón calórico de tu necesidad. Porque en la medida que vos rompes el patrón calórico de tu necesidad, todo ese excedente no lo vas a capitalizar. Entonces hay que ser prolijo con el tema de respetar esta distribución de hidratos de carbono, proteínas y grasas que sean de calidad, pero en el patrón de calorías que también cada uno de nosotros necesite, ¿no? Bien, bien. Acá hay una pregunta que ya lo charlamos al principio, pero a lo mejor es alguien que se sumó ahora, que pregunta, vuelve a preguntar, ¿cuáles son proteínas y carbohidratos de calidad? Sí, bueno, ya lo habíamos Ya lo hablado. charlamos. Tenemos, en el caso de las proteínas de origen animal, básicamente vamos al huevo, vamos al queso, a la carne de vaca, carne de pollo, carne de pescado, carne de cerdo. En el caso de las proteínas vegetales, el aporte mayoritariamente tiene que ver con las legumbres, el tempeh, el tofu. Y en cuanto a los carbohidratos, básicamente integrales, ¿sí? En el caso de la pasta, una pasta integral, un arroz integral. Después tenemos la harina de maíz o la polenta, los cereales o las legumbres también, o sea, la legumbre tiene esta doble función que me aporta un buen pool de proteínas vegetales y también me aporta hidratos de carbono de calidad, como pueden ser los porotos, como pueden ser los garbanzos, como pueden ser las lentejas, ¿sí? Después tenemos la papa, la batata, el choclo. Lo que pasa es que la gente históricamente le ha tenido miedo al hidrato de carbono y está como que adherido a la sociedad que el comer hidrato de carbono es malo. Pero Claro, repito, si nosotros consumimos hidrato de carbono en medida que se ajuste a la necesidad nuestra, no hay ningún problema, sin ningún tipo de problemas más, los necesitamos. bien, bien. Sigo con las preguntas, ¿eh? Porque hay un montón. Bien, Voy leyendo. ahí ¿Cómo voy viendo también. cómo distribuirías el porcentaje de grasas en un proceso de hipertrofia? ¿Cómo distribuiría el porcentaje? Yo le daría mucho más importancia a las proteínas y al hidrato de carbono que a la grasa. O sea, la grasa en un proceso de hipertrofia es complementario. O sea, el patrón oro para un proceso de hipertrofia está determinado por los hidratos de carbono y por la proteína. Entonces yo trabajaría en bloques de distribución en donde a lo largo del día yo configure ese consumo en 4 o 5 bloques equitativos de buen aporte de hidrato de carbono y un patrón parejo en cuanto al consumo de proteínas. Más o menos un promedio convencional pueden ser bloques de 20 a 25 gramos de proteína y bueno, y los hidratos de carbono, los del requerimiento de cada sujeto, ¿no? Porque ahí pasa lo mismo, podemos hablar de hidratos de carbono de calidad,
pero si nos sumamos y nos vamos muy arriba en cuanto a las kilocalorías por el consumo, más allá de que sean de calidad, ya pasan de ser de calidad a no recomendable, ¿no? Claro, bien, bien. ¿Y qué recomendás más, la proteína vegetal o la animal? ¿Y cuál de ellas se sintetiza más rápido para utilizarla en el cuerpo? Bien, yo recomiendo, no es una cuestión de sintetizar o no sintetizar, es una cuestión, para hablar con un concepto un poco más certero, de biodisponibilidad. O sea, la proteína de origen animal es una proteína más biodisponible que la proteína de origen vegetal. ¿Qué quiere decir esto? ¿De que la proteína de origen animal sirve y que la proteína de origen vegetal no sirve? No. Que la asimilación de la proteína de origen animal es un tantito mayor que la proteína de origen vegetal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las proteínas de origen vegetal en los alimentos que son de fuente para su consumo, tiene algunos inhibidores, que pueden ser tipo como unos antinutrientes, que lo que harían es competirían contra su absorción. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que tengo que hacer en ese caso, si quiero optar por un consumo de proteína de origen vegetal, que es súper válido y que está súper bien, por ahí levantar un poquitito el pool de aporte. Si nosotros por ahí recién hablábamos de redistribuir bloques de 20 a 25 gramos de proteína en estos 4 o 5 bloques día, cuando hablamos de proteína de origen animal, si vamos a proteína de origen vegetal, es pasar a bloques de 25 o 30 gramos en esta distribución de 4 o 5 bloques. O sea, en definitiva es comer proteína vegetal si queremos, pero aumentar un poquitito más el consumo que la proteína de origen animal. Porque con ese mayor consumo, lo que hacemos es compensar esta cuestión que está referida a la menor biodisponibilidad que presenta la proteína vegetal versus la proteína animal. Muy bien, muy bien. Acá hay una pregunta que tiene que ver con la leche chocolatada después de entrenar. ¿Qué opinas? Y si le gusta, que la tome, no hay ningún problema. El tema, a ver, yo lo que haría ahí, mejor, porque una cosa es la leche chocolatada, no vamos a hablar de marca, ¿no? Una cosa es la leche chocolatada, una leche chocolatada puede ser la leche comercial que todo el mundo conoce, no sé si se puede decir marca o no, pero seguramente saben No hay de lo problema. que hablamos, ¿sí? Pues la Sindor, ¿sí? Todo el mundo está popularizada. Otra puede ser, no sé, el Nesquik, que se reconstituye. O podemos armar una leche con un cacao amargo, que también para mí es una leche chocolatada. Podemos hacer, no sé, ejemplo, una leche descremada con cacao amargo, y eso no tiene nada que ver, ¿sí? Por ejemplo, con una, no sé, con una Sindor. Y sin embargo, Claro, las dos son leche chocolatada, solamente que una es de mejor calidad que otra. Yo prefiero utilizar una leche que tenga mejor calidad y no me gusta demonizar al alimento, solamente que prefiero a uno que tiene mejor calidad que a otro. Y puedo utilizar las dos, solamente que voy a ser más reiterativo en el consumo de una que de otra. Si yo la voy a consumir todos los días, prefiero utilizar más una leche totalmente descremada, ¿sí? Con un cacao amargo, a usar una leche Sindor. ¿Se entiende? claro, está clarísimo, está clarísimo. ¿Y qué sería un buen pre y un buen post-entrenamiento para el aumento de la masa muscular? Y bueno, es un poco lo que dijimos. El preentrenamiento tiene que tener en su bloque de preentreno una buena cantidad de hidratos de carbono que sean de calidad. Y el postentrenamiento tiene que tener hidratos de carbono para recuperar un poco la energía del gasto que dio esa actividad, siempre hablando también de hidratos de carbono de calidad. Y tiene que haber un buen bloque de proteína, porque lo que hace la proteína es restaurar un poco esa ruptura fibrilar que se dio durante el entrenamiento para mejorar a la resíntesis del tejido, a la resíntesis de la proteína muscular. Entonces, es un pre mayoritariamente con bloque de hidrato de carbono y un post en donde ahí ya el aporte sea mixto, de hidrato de carbono con proteína. Eso es Ok, lo que tiene que ver con lo agudo. Después también hay que cuidar lo que ocurre durante el día, ¿no? No es solamente pensar en ese bloque. bien, bien. ¿Y de la cafeína, pre-entrenamiento? Y ahí dependiendo de cómo lo miremos, o sea, la cafeína es uno de los suplementos que según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, el Comité Olímpico Internacional o el Instituto Nacional del Deporte, están, digamos, avalados como un suplemento serio, digamos, para la mejora de lo que es el rendimiento, la performance deportiva. Lo que pasa que una cosa es pensar en ese tipo de suplemento en un deportista de élite, y otra cosa es pensar ese suplemento en un sujeto recreacional que va a dar una vuelta alrededor de una plaza. Si vos me preguntás a mí, yo en deporte recreacional no considero el uso de cafeína, ¿sí? Para el bloque de preentreno, y en un deportista de mediana a alta, digamos, competencia, ya ahí sí puedo pensar
en la utilidad. De servir, claramente que sirve. Lo que pasa es que hay que ver a quién le cuadra mejor usarla o a quién no, ¿no? Sí. También tenemos que decir que la cafeína ya dejó de ser una sustancia que en algún momento estaba considerada como doping. Hoy ya... Sí, sigue eh, observada. O sea, lo que ocurre con la cafeína es que la WADA la está monitorizando, la está siguiendo, está observada para ver qué es lo que ocurre con el consumo de cafeínas en deportistas, pero ya no es doping. Y ahí uno de los chicos creo que pregunta el horario de preentreno con cuánta sí, antelación. No sé si es por la cafeína, si es por el hidrato de carbono. Si es por la cafeína, el pico de acción es más o menos 45 o 60 minutos. Entonces, un poco la idea es buscar tomar esa cafeína con el tiempo de antelación para que nosotros demos con el pico de acción. Si respecta al tema del consumo de hidratos de carbono previo a la actividad, ahí me gustaría que pasen más o menos nuestro entrenamiento, ¿no? Pensemos que cuando nosotros vamos a hacer una actividad, lo que ocurre es que en la redistribución del flujo sanguíneo, gran parte va al tejido que se requiere para la realización de esa actividad. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo le saco energía a ese tejido porque la energía la utilizo en el tracto digestivo para hacer un proceso de digestión, estoy dejando menos posibilidad de uso de esa energía en donde por ahí más la necesito, más la debo priorizar en ese momento. bien, bien. Otra pregunta. ¿Es mejor primero enfocarse en reducir el porcentaje de grasa y después el aumento de masa muscular o al revés? Y eso es dependiendo de cada sujeto en particular y de cada objetivo. A mí me gusta trabajar al revés. A mí me gusta siempre priorizar para el sujeto que tiene que hacer este doble cambio la ganancia en la masa muscular y después, en todo caso, definir y buscar un poco cortar lo que tiene que ver con el tejido adiposo. ¿Qué es el proceso? Yo siempre digo de ver un poco a las poblaciones centinelas, en este caso ver un poco lo que hacen los culturistas. No emularlo, porque lo que hacen los culturistas es hiper extremo, ni hablar si lo vamos a llevar a la práctica de un deportista recreacional. Pero ellos básicamente en el modus operandi lo que hacen es, se ponen en fase de ganancia de masa muscular y una vez que eso ocurre pasan a fase de recorte. Bueno, básicamente un poco la idea es trabajarlo así, pero de una forma no agresiva. Claramente que en un deportista recreacional nosotros no buscamos trabajarlo de esa manera, ¿no? Bien, bien. Acá hay otra pregunta de Lautaro que dice, o que me pregunta, ¿qué podemos ingerir durante el entrenamiento? Y mira, ahí hay un poco los lineamientos que hay respecto a la cuestión ligada al consumo de alimentos en el intraesfuerzo, tiene que ver con el bloque de duración de esa actividad. Un poco la literatura dice que en el primer bloque de los 45 o 60 minutos, con pequeños buches o con algún que otro snack pequeñito de hidrato de carbono, la cosa puede ir bien, que de la primera hora a la segunda hora, o sea, de los 60 a los 120 minutos, nosotros necesitamos un bloque promedio de más o menos unos 30 gramos de hidrato de carbono, que puede llegar a ser 60, pero que con 30 gramos de hidrato de carbono estarían bien. Y de la segunda a la tercera hora son 60 gramos de hidrato de carbono y de la tercera en adelante son 90 gramos de hidrato de carbono. Ahora, eso es un poco la recomendación. Ahora, llevémoslo a un alimento, que son los hidratos de carbono para utilizar en el bloque del intraesfuerzo. Pensemos en alimentos que no molesten tanto a nivel del tracto digestivo, porque tiene que ocurrir un poco esto que yo comentaba recién, un proceso digestivo mientras me va aportando a mí la energía que yo necesito mientras realizo la actividad física. Entonces tienen que ser generalmente azúcares simples que no requieren de un proceso digestivo complejo. Lo que pasa es que las azúcares simples no son las azúcares de mejor calidad. Están ligadas muchas veces a las refinadas, ¿no? A las que nosotros no solemos recomendar si no vamos a este tipo de práctica. Lo que Claro, pasa que en este tipo de práctica, para el bloque del intraesfuerzo, lo que necesitamos es ese tipo de azúcares. Entonces pensamos en frutas, pensamos en almohaditas de avena, pensamos en pasas de uva, pensamos en frutas fileteadas que pueden ser tipo almibaradas, pensamos en alguna que otra gomita deportiva, pensamos en bebidas deportivas tipo Gatorade o Powerade, pensamos en geles deportivos. O sea, esas son las opciones que nosotros tenemos como para usar en estos bloques de primera hora, segunda hora, tercera hora en adelante. Pero siempre ir
en la medida de que metimos un hidrato de carbono, ya ir sosteniendo este aporte, ¿no? Sí, y no hablamos nada de hidratación, porque, digo, hablamos todo de los alimentos o lo que se puede consumir antes, después, durante, pero no tocamos el tema hidratación, que también es un tema clave. Sí, el tema de la hidratación, yo lo que digo es, llevándolo al terreno, el deportista recreacional, a mí me gusta ser más casero o más didáctico, más práctico con la Exacto. recomendación que pueda dar. Yo lo que digo es lo siguiente, si nosotros nos vamos a hacer una práctica deportiva, ¿sí? Y arrancamos la práctica deportiva con 80 kilos, en donde nos podemos, suponte, pesar con la menor cantidad de ropa posible. Cuando terminemos la práctica, si nosotros no fuimos al baño a hacer nuestras necesidades, deberíamos de terminar la práctica con los mismos 80 kilos con lo que iniciamos esa práctica deportiva. ¿Por qué? Porque eso me estaría indicando que buena parte de lo que yo perdí por sudor, porque no tenemos otra pérdida salvo que vayamos al baño, yo la pude compensar con lo que bebí, ¿sí? Si yo no puedo compensar esa cantidad de pérdida, que mayoritariamente es imposible, es tratar de acercarme para que la dilución de esa pérdida no sea mayúscula. Entonces, yo puedo tolerar una pérdida de 1 kilo, pero no puedo tolerar una pérdida de 3 kilos, porque si yo tolero una pérdida de 3 kilos, probablemente ya tenga un impacto de pérdida que tiene que ver con el 3-4% de lo que es mi peso corporal. Y eso ya genera un daño en mi organismo que se genera mientras yo estoy realizando mi actividad física. Entonces, mientras yo estoy realizando la actividad física, mi cuerpo está viendo cómo compensa todo ese desarreglo que yo estoy generando por el solo hecho de no hidratarme correspondientemente. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es ver cómo yo empato a la pérdida que puedo tener cuando realizo una práctica deportiva. Y es muy útil medirlo de esta manera, en el pesaje pre y en el pesaje post. Y si yo monitoreo que soy un sujeto que tiene un sudor profuso, o sea, que pierde mucho, lo que tengo que lograr es compensarlo ingiriendo mucha bebida, que en un primer orden puede ser solamente con agua, y si se va extendiendo la bebida, la disciplina o el volumen de entrenamiento, ahí yo tengo que tratar de meter una bebida deportiva, porque es importante también empezar a monitorear qué es lo que ocurre con la pérdida de los minerales, específicamente del sodio, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, tenemos varias preguntas. A ver, acá hay una que dice que me gustaría oír la opinión de Luciano sobre la suplementación con BCAA, aun cuando el requerimiento proteico esté cubierto con alimentos. Mira, yo de por sí, no, pero no porque lo diga yo, sino que la ciencia es bastante categórica respecto a ese tipo de suplemento. La ciencia dice que ese tipo de suplemento no tiene muy buena evidencia para su uso, y que se puede llegar a cotejar su uso porque dentro de ese pool de aminoácidos hay un aminoácido que se llama leucina, que es el aminoácido más importante para la resíntesis del tejido muscular. Entonces, ¿qué pasa? Si yo consumo una buena cantidad de leucina y adicional a esa leucina consumo aminoácidos que son esenciales en un bloque de 8 a 10 gramos, junto a estos 3 gramos de leucina que necesito, la resíntesis se da de forma adecuada. Cuando yo consumo algún alimento que no tiene buena cantidad de leucina, corro el riesgo de no trabajar en una correcta resíntesis porque no tengo esa cantidad de leucina. Si yo consumo aminoácidos ramificados, probablemente lo que estoy haciendo es asegurarme el ingreso de la leucina. Lo que pasa es que me aseguro el ingreso de la leucina, pero no me estoy asegurando el ingreso del resto de aminoácidos esenciales. Entonces, si yo voy a consumir aminoácidos de ese tipo, lo que tengo que hacer es sumar un pool de aminoácidos esenciales también para que trabajen en esta correcta síntesis de proteínas musculares para tratar de dar con el cometido que yo buscaba. Perfecto, No clarísimo. sé, no sé si fui claro, pero bueno, Sí, por súper. ahí trato de hacerlo tipo cuentito, no es Sí. fácil. No, no, pero está clarísimo porque es un idioma donde todos entendemos y se nos aclaran algunos conceptos. Eh, Bien. ¿Qué alimentos recomendás ricos en leucina? No, y bueno, a ver, alimentos ricos en leucina, yo no pienso en los alimentos porque tengo miedo de dar el mensaje, ahora toda la gente dice alimentos ricos en leucina, superalimento. Pensemos en alimentos que nos dan un buen bloque de proteína de buena calidad, y si eso ocurre, que básicamente son las carnes, ¿no? Y si eso ocurre, nosotros vamos a cubrir el pool. No pensemos, porque yo fui a esta respuesta específica y la gente va a pensar, entonces cuando termine tengo que pensar en esos 3 gramos de leucina porque Luciano me dijo que tengo que cubrir los 45 Sí, miligramos por kilo. No lo pensemos así, pensemos más en el bloque de proteína de buena calidad.
Si nosotros después de entrenar vamos en un bloque de buena proteína, nos vamos a asegurar ese aporte. Y para ser llanos en el mensaje, si agarramos una porción como la mano, estaríamos en unos 250 a 300 gramos de carne. En esos 250 a 300 gramos de carne tenemos, sin ninguna duda, un buen bloque proteico para hacer una recuperación post-esfuerzo. Así que pensémoslo más de ese lado, no engañemos a la gente con el superalimento, no confundamos Ok. a la gente con el superalimento y vamos a tratar de dar un poco más de claridad desde ese lugar. Está bueno porque es un espacio que también sirve como para derribar algunas cosas que se van instalando y que a lo mejor no tienen mucho sostén académico o científico, y que está bueno también usar este espacio para derribar algunos mitos o algunas cuestiones que son necesarias que la gente esté al tanto y tenga herramientas como para poder tener buenas prácticas también. Bien, bien. Bueno, ahí nos está preguntando una de las chicas también, ¿qué opino del consumo diario de huevos? Mira, sabés que la otra vez, nosotros tenemos un grupito de colegas que tratamos siempre de cuando surge alguna cuestión ahí que es media border de polémica, de solucionarla, ¿viste? Che, ¿qué les parece? Y la otra vez, y somos chicos que hace más de 15 años hacemos nutrición deportiva, y sabes que no hay recomendaciones claras o tajantes respecto al tema del consumo de huevos por día o consumo de huevos por semana. ¿Y qué pasa? Se puso tan de moda el consumo de huevos a través de, en un revuelto, en desayuno merienda o en esto de hacerse pancakes, que hay gente que por ahí, si no sé, te haces un revuelto de huevo a la mañana, te haces un revuelto de huevo a la tarde, te comiste algo con huevo en el almuerzo y en la cena, te quisiste acordar y por ahí te metiste 6 huevos en un día. Que si lo llegás a multiplicar por los 7 días de la semana, te estás consumiendo a promedio 50 huevos por semana. Que cuando nosotros arrancamos la universidad hace unos 20 años, nos decían de que teníamos que comer no más de 3 huevos o 4 huevos por semana. Entonces, nos estaríamos pasando por 45 huevos. Bueno, no hay que ser tan extremos. Yo creería y hablábamos un poco en el grupo, de que con un promedio de unos 10 a 12 huevos por semana más o menos estaría bien, que sería un promedio de unos 2 huevos día. No hay que ser tan tajante, porque en una semana podemos comer 30 y no va a pasar nada porque comamos 30, y en otra semana vamos a comer 3 y tampoco vamos a entrar en déficit porque comemos 3. Hay que buscar un equilibrio. Yo creo que en un promedio consumir unos 15 huevos podría llegar a estar bien, ¿no? Pero no por el hecho de ir y buscar el huevo, porque si no mañana hacemos toda la de Rocky Balboa, ¿viste? Empezamos a comer huevo con azúcar y salimos a entrenar. Yo quiero correrme del superalimento, o sea, quiero tratar de que tengamos una visión más plural y más integradora respecto de lo que es la alimentación, ¿no? Bien, y acá hay una pregunta del amigo Fantuzzi, que es un colega tuyo también, que explica clarísimo como vos, súper docente, súper buen profesional, y que te pregunta sobre la cúrcuma, que también es... Sí, ahí me lo hace, Gaby me conoce, me busca la lengua, porque cuando hablo de los superalimentos, la cúrcuma, sé que la curcumina es uno de los alimentos, para mí, uno de los ingredientes que está hoy por hoy en mesa de debate de lo que es la ciencia en nutrición deportiva, y yo creo que dentro de un par de años vamos a tener bastante evidencia al respecto de que es un alimento, la curcumina puntualmente es un ingrediente superador. Lo que pasa es que tenemos la necesidad de agarrar a ese alimento y convertirlo en un superalimento, ¿viste? Y ahí es donde está el daño. Yo creo que la curcumina va a ser un ingrediente superador dentro de un par de años, y hoy por hoy hay buena evidencia al respecto. Pero eso no lo convierte en un superalimento y no es la cura de todos los males. Porque siempre tenemos esa necesidad. En algún momento fue el omega y hoy por hoy ya algunos lo miran de reojo. No hay un alimento que sea brillante hoy y que mañana va a dejar de serlo. Es un combo, una mirada plural, y hay alimentos que van a contribuir en esto. Y la cúrcuma me parece que va a ser uno de los alimentos, digamos, condimentos a cotejar a futuro como algo eficaz, pero siendo prudentes. Luchito, nos quedan 30 segundos. ¿Algún cierre, algún consejo, algo para contemplar, digamos, un consejo de buena práctica para esta etapa, para este retorno? Agradecerte por el espacio sin ninguna duda, y que quienes tengan la posibilidad vayan posterior a lo que es un acto deportivo, vayan a ver a un profesional para tratar de que le dé mayores herramientas respecto a lo que es el retorno de cuestiones ligadas a la nutrición, y que no quede todo a partir de lo que puedan ver en Instagram, en las redes o demás. Luchito, te agradezco, se va a cortar en 2 segundos. Un placer, como siempre, muy claro.